Buenas tardes, estimados participantes. Hoy tenemos el último módulo de esta materia de electrotecnia, el módulo 3, que lleva como título Fundamento de máquinas eléctricas. Como ustedes observan, este tema en el plan de evaluación están los puntos a tratar. Voy a recordarles algunos de ellos, cómo son estos conceptos y clasificación de las máquinas eléctricas, el transformador, principio y funcionamiento, características también, parámetros y de los circuitos y un transformador. Otro tema también sería las máquinas de corriente continua, motores y generadores, principios de funcionamiento de ellos, como obviamente sus características y parámetros y generadores de corriente continua. También este módulo consta también de este tema que son el control de máquinas de CA, que es corriente alterna, y circuito de conexión en los motores y generadores en corriente continua, como los alternadores que utilizan los automóviles, utilizan un alternador, por ejemplo, y la máquina eléctrica en los procesos industriales por último. Cabe destacar que esta unidad, los fundamentos de la máquina eléctrica, se basa en el principio de lo que es una máquina eléctrica. ¿Qué es una máquina eléctrica? Es un dispositivo que transforma la energía eléctrica en mecánica o al revés. También está que la energía eléctrica tiene otras características, pasando esta energía como una etapa de almacenamiento en el campo magnético, que es muy importante. Ahí se genera un campo magnético. Una característica de esta máquina es que la máquina eléctrica tiene un circuito magnético y dos circuitos electrónicos. Habitualmente los circuitos electrónicos se llama excitación, por lo que su recorrido es la parte de la corriente eléctrica. Se producen los amperios vueltas necesarios para crear el flujo establecido en el conjunto de la máquina. Claro está. Las máquinas eléctricas se dividen en tres partes, que son los generadores, los motores y los transformadores. Esos tres van agarrados de la mano porque son prácticamente el funcionamiento es el mismo. Lo que cambia son las conexiones, lo que genera un generador, lo que produce también un motor y los transformadores que sirven como elevadores o reductores a la hora de entrar algún voltaje para reducirlo o elevarlo. Los transformadores se convierten en energía mecánica en eléctrica, al contrario que los motores convierten la energía eléctrica en mecánica, realizando movimientos rotatorios sobre su eje en el estator. El motor se divide también en motor de corriente continua o motor de corriente alterna. Los transformadores también se convierten tienen una parte muy importante que es el modo de energía que convierte sus propiedades. Hay que tener en cuenta los tipos de máquinas según sea el servicio, para qué se va a usar, si es un motor trifásico, para qué va a desempeñar, si es un motor bifásico o monofásico. Para eso tenemos que tener en cuenta cuando una máquina, qué función lleva, si son las siguientes. Si es un servicio continuo, pertenece a la carga constante en el transcurso de momento bastante extenso, como para, ahí entraría la temperatura, que de alcance a que garantice todo el proceso. El servicio continuo variable se proporciona a máquinas que ocupan firmemente por la moderación de carga transformada de un instante a otro. El servicio intermitente, los momentos de labor son apartados por lapsos de inmovilidad, agente de partida, la vinculación entre el periodo y el trabajo y la permanencia total del periodo de trabajo. Y por último, el servicio unitario, que la máquina consta de una hora a labor del sistema firme
óptimo continuo que alcanza a conseguir unas temperaturas que coloque al riesgo los materiales, por eso se hace este servicio unihorario. La temperatura no consigue fijarse. Como les mencioné, ya este fundamento de las máquinas eléctricas, de un concepto anteriormente, vamos a ver lo que estaba hablando acá, lo que es el estator, el rotor, perdón, es este, y lo que estaría donde él da vueltas es el estator, hablando de un motor. Por lo menos la máquina eléctrica tiene una función, como lo dije en la introducción, que de convertir cualquier tipo de energía en energía eléctrica o viceversa. También las máquinas eléctricas se dividen en tres partes, como lo dije también, lo mencioné, que son los generadores, los motores y los transformadores. Acá tenemos como una indicación, les dejo allí esa figura, está el generador, acá abajo está el motor, aquí está la máquina eléctrica, el sistema eléctrico y el sistema mecánico. Todos esos sistemas entran aquí. La clasificación de la máquina eléctrica viene, como lo dije, de generadores, motores, voy a hablar de cada uno de ellos. Por lo menos los generadores de corriente continua, tenemos el dinamo o generador de corriente continua, según la excitación que puede ser excitación Chun, o excitación serie, o excitación compuesta. También disponemos de los alternadores o generadores de corriente alterna que pueden ser según el número de fases, polifásicos, nuevamente trifásicos, síncronos o monofásicos. Acá les cito un generador, parece una turbina. También los generadores transforman esta energía mecánica en eléctrica. Y un transformador eléctrico, una máquina estática de corriente alterna que hace que el voltaje y la intensidad en el mantenimiento de la frecuencia y la potencia sea menor en un transformador ideal. Los transformadores son un elemento clave para el desarrollo de la industria eléctrica. Gracias a ellos se puede realizar de una manera práctica y económica el transporte de energías de grandes distancias, como lo había mencionado quizás en la unidad número, en el módulo 2, donde el transporte de la parte de la energía se alterna, que es la onda cenoidal, y el transporte de ella es mucho más económico a la hora de llevar a larga distancia esta transmisión desde las turbinas o desde el embalse donde ella salga a llegar a las subestaciones para generar el voltaje que se necesita residencial o la parte de voltaje también de industrias o comercio. El inductor de polos salientes se llama el estator, que viene dado por, por el inducido. Este rotor y su ganado se alojan en las ranuras. El inducido se alimenta a través del colector de las delgas que no aparecen en esa figura juntas que ustedes vieron acá, y el campo magnético se anula. Por eso algunos rotan acá, el otro por acá, y se hace el campo magnético. Hay tantas líneas neutras como pares de polvo, una línea neutra teórica, que es la línea neutro, y que se llama, es que ahí es donde se produce ese campo magnético inyector y pasa justo en el centro del espacio. Hablando de los transformadores, ahora tenemos una figura acá que en este transformador cuadrado, ustedes han visto lo que son de forma cilíndrica, son transformadores de 25 kVA, de 50 kVA según el modelo, y se hace un banco de transformación. Acá donde ustedes ven esto que estoy señalando son los fusibles. ¿Por qué lleva fusibles? Porque aquí llegan las líneas de 13.8, en la parte alta están las líneas de alta tensión de 13.8, y el transformador lleva estos tres voltajes que llegan acá a bajarlos de 13.8 kilovoltios a 110 voltios por línea. Entonces, por eso donde se genera el voltaje monofásico con respecto al neutro de 110, el voltaje entre fases y fases de 220 y el voltaje entre las tres fases de 220 voltios trifásicos. El transformador trifásico son máquinas de potencia en relación a la base con el número de fases monofásicos
polifásicos, normalmente trifásicos, e incluso para aplicaciones especiales los hexafásicos. Por eso es que estos transformadores trifásicos tienen la particularidad que en el circuito secundario el flujo magnético induce una fuerza electromotriz con el que se elevan y reducen las tensiones sin alterar la frecuencia. Hay diferentes tipos de sistema eléctrico, por tanto los transformadores tienen que funcionar en sistemas compatibles. Un transformador trifásico funciona con un sistema eléctrico trifásico y para proporcionar al consumidor la parte de la electricidad que sea estable y segura y equilibrada, que parte que aquí en nuestro país no es tan estable el voltaje, hay demasiada inestabilidad en estos últimos años y dependiendo del sector de la aplicación, el tamaño, el diseño y la potencia, se realizan o se hacen estos transformadores, como lo vuelvo a repetir, para elevar o para reducir un voltaje. Hay diferentes tipos de transformadores, están los que son Paul Master, que son los que van en el suelo, estos son ya que van encima del poste, y como digo, los hay más que todo de forma cilíndrica, ya vienen unos que los voy a mostrar más adelante, que son pequeños y son transformadores. Acá los tenemos, miren, estos son los transformadores que yo estaba mencionando, tienen una medida ya más pequeña y van en el poste también. No se van a ver esos transformadores grandotes cilíndricos. En el caso, acá vemos una subestación donde hay un transformador de tensión, está el transformador de corriente y el interruptor automático. Allí está este transformador. Puede ser de elevar el voltaje o reducir el voltaje. Y los autotransformadores pueden ser monofásicos, polifásicos. Estos grandísimos que ven ustedes acá tienen bastante ventiladores. ¿Por qué? Porque son extractores de calor, porque se produce un calor bastante en estos transformadores. Ahora, el autotransformador monofásico es una máquina eléctrica que sirve para conectar dos sistemas de transmisión de tensiones diferentes. Son de esencias similares a los transformadores de toda la vida, como decir, son lo que vemos en los postas, y lo que vemos en los postas, lo que vemos en las subestaciones, y que funciona basado al principio de los campos magnéticos variantes en el tiempo. No obstante, marcan distancia al poseer un devanado único alrededor de un núcleo ferromagnético, siendo especialmente útil según las necesidades de cada cliente. ¿Cuáles son sus ventajas? Solo un porcentaje de la energía se transmite por inducción. El autotransformador, por sus características, viene a ser de menor tamaño, por lo que ocuparía un menor espacio. Se obtienen transformadores más livianos, el transformador lleva una sola bobina, menores caídas de tensión, menores intensidad de vacío, es más fácil de construir y requiere menos gasto, también en consecuencia es más económico y las pérdidas eléctricas siempre van a ser menores a las pérdidas magnéticas, tiene mayor rendimiento, genera más potencia que el transformador normal, un autotransformador. Tenemos los motores, pues aquí les dejo una figura de los distintos, de algunos motores, porque existen aún más, algunos que vienen motores con su caja reductora, donde de la velocidad que emite el motor de 3000, de 1600 o 1700 revoluciones por minuto, estas cajas lo reducen a solamente vueltas, 3 vueltas por minuto, 4 vueltas por minuto, reducen bastante la velocidad. Están los motores de corriente continua, como observan, que tenemos acá un motor de corriente continua, conocido por los proyectos que hacen en la educación secundaria, que son motor alimentado por una batería AA o AAA o un banco de estas baterías, una batería de litio, arranca este motor que es DC, por eso una batería es DC, no AC. La excitación puede ser motor de excitación independiente, excitación paralela 8 y excitación serie o excitación compuesta de imán permanente. Estos son de imán permanente porque tienen dos imanes en sus paredes y allí gira el rotor de este motor. Acá tenemos distintos motores también
que van conectados en forma de corriente continua. Tenemos los de corriente alterna, como ustedes observan, este tiene acá este caparazón, aquí adentro hay un filtro o condensador de arranque, por eso este condensador puede ser de 220 voltios o 110 voltios, porque mantiene un condensador de arranque. Los que no tienen condensadores de arranque son los motores trifásicos, que van conectados directamente a las tres fases. Claro, están unos conectados en triángulo, el motor trifásico, luego conectado en estrella, pero mayormente acá en Venezuela se utiliza la conexión de baja que es de 220 voltios, en Europa se usa la de 440 voltios. Los monofásicos de inducción pueden ser rotor a ardilla o rotor de vanado, los monofásicos síncronos que pueden ser de imán permanente, de reluctancia o estéresis. Y los trifásicos, que los estuvimos nombrando, son asíncronos que pueden ser de rotor en cortocircuito, rotor de vanado o rotor mixto. Este figura, observen, acá hay un motor trifásico. Puede ver, el tamaño puede ser de 5 HP o de 10 HP. Eso depende de los caballos de fuerza que se busque o para que se use que se use en alguna máquina. Puede ser de 1.5 HP, de 0.5 HP, de 3 HP, de 2 HP, 5 HP, así sucesivamente. Las motobombas, llamadas así, los sistemas hidroneumáticos, mayormente traen un motor de 1.5 HP, de 0.5 HP, según el tamaño o la necesidad a la que se busque ese sistema trifásico, hidroneumático, perdón. Los motores de corriente directa o corriente continua se utilizan en los casos en los que los motores pueden ser continuamente la velocidad del motor. Además, se utilizan aquellos casos en los que es impredecible utilizar corriente directa, como en el caso de motores accionados por baterías o pilas. El tipo de motor debe tener en el rotor y el estator un mismo número de polos y un mismo número de carbones. Los motores de corriente directa pueden ser de tres tipos: serie, los tipos a paralelo y los mixtos. Tenemos ahora los motores trifásicos asíncronos, que son similares a los motores monofásicos. Los motores trifásicos consiguen un campo magnético giratorio. Acá está la conexión que hablaba, que está en triángulo o está en estrella, según cómo se conecte el motor. Para acá, como digo, es en 220 voltios, si es trifásico. Los motores universales llamados también pueden ser utilizados en corriente continua. También los motores de corriente alterna son aquellos motores eléctricos que funcionan con alimentación eléctrica que es convertida en alterna. Un motor es una máquina motriz. Esto es un aparato que convierte en forma determinada la energía mecánica en rotación o par. Siempre que algo gire o se mueva con solo presionar un botón, es el elemento que genera movimiento. Y suelen ser motor eléctrico. Las batidoras, por ejemplo, para nombrar algunas, las batidoras, lavadoras, persianas enrollables, las puertas de garaje, cintas transportadoras, grúas, ascensores o un número de otros dispositivos, como máquinas, a veces necesitan un motor eléctrico y en la mayoría de las ocasiones un motor de corriente alterna. Estos motores universales, llamados así porque pueden ser utilizados en cualquier un toma de 110, conectan este motor y este motor universal arrancaría porque está en forma monofásica. Se ve mucho en las lavadoras, traen este tipo de motor porque la conexión de una lavadora más que todo son de 110 voltios. Y también los portones eléctricos, algunos pues ya usarían un motor bifásico porque ya también necesitaría más fuerza como el motor y traería una caja reductora para que el portón abra lentamente, no va a abrir así de one for rápido, o sea, tiene que tener una velocidad mínima y hacer un circuito, sistema de control donde el portón cuando llegue a un extremo de cuando abra, pare a través, diría yo, de un micro switch y cuando toque ese micro switch abra el circuito y a lo mismo cuando le den otra vez al pulsar a inicio, pues el motor cambia de giro y vuelve y cierra el portón. Así sería más o menos el trabajo de un motor trifásico con su componente, un sistema de control. También
Aquí entraría la ley de Lenz para hablar un poco de ello. ¿Por qué? Porque son las fuerzas electromotrices, tensiones inducidas, como las que induce un rotor, y luego produce corriente. Tienen un sentido tal cual como los efectos tienen a oponerse a la causa que lo produce. Esa es la ley de Lenz. Es decir, que cuando se oponen al aporte de campo giratorio y por eso siguen para intentar que se corten las líneas de este campo. Además, será campo giratorio externo, tendrá polos opuestos que el interno del rotor para que no se vea rechazado, como se han empujado, y girará. También gira el motor porque es algo parecido como lo anterior explicado, que es como dos imanes, uno en nuestras manos y otro en un eje que se pueda girar. Recuerde que dos campos magnéticos, ojo con esto, dentro de uno u otro, o uno giratorio y otro creado fijo, puede que el rotor se produce el giro, por eso el rotor gira en el estator a través de este campo magnético y así se produce este tipo de movimiento en estos tipos de motores. También los motores hay que ponerle protecciones, eso es algo muy importante, los motores trifásicos, los motores monofásicos y bifásicos. Por eso existen los térmicos que son de tres fases que cuando el motor alcanza una elevada corriente se produce una temperatura, esto el térmico lo están graduados por al menos de 2.2 amperios a 8 amperios. Si el motor sube la temperatura y marca una corriente mayor a 10 amperios, él automáticamente detecta esa falla y apaga el motor, protege el motor y no se quema. Por eso es que mucha gente en unas máquinas, he visto en el trabajo de campo, pues algunas máquinas rotativas, pues deciden es colocar todo directo, le quitan lo que es el térmico, el contactor, el sistema de arranque con sus pulsadores o un conmutador, lo ponen es directo con una alabrequera, un ticino y ¿qué están ganando con ello? Ellos se ahorran el dinero, algún técnico a reparar eso o hacer un circuito, pero ponen a trabajar el motor directamente, una subida o una bajada de voltaje, la corriente sube si se baja el voltaje y puede quemar el motor. Entonces, ahí sí que la máquina no va a andar más, sino hasta que no cambien el motor o lo manden a reparar. Por eso, las cosas están diseñadas con sus protecciones y es bueno saber eso, que por lo menos estos motores tienen térmicos de protección para no llegar a quemarlos. También los motores eh, de bifásicos o monofásicos en su condensador de arranque tienen pues esa particularidad, ese condensador suele dañarse en el mantenimiento de ese condensador, porque ya se van inflando o agrandando, es decir, que el condensador está fallando, es mejor reemplazarlo hasta que también no vaya a quedar el motor sin funcionamiento. Todo depende de lo que son máquinas o motores de un buen mantenimiento. También entraría la parte mecánica rotativa, los rodamientos que usan en las tapas, en las bridas. También se le hace mantenimiento en cierto tiempo, cuando empiezan ya un determinado tiempo de uso, pues cambiar estos rodamientos porque ellos trabajan, se secan y el calor, la temperatura, la fuerza, pues estos empiezan a sonar y hay que reemplazarlo. Por eso es que máquinas que cuando más se encienden suenan con un ruido extraño, pues eso es lo que está sucediendo. Todo dependiendo del mantenimiento de estos motores. Bueno, ya estamos prácticamente llegando al final. Acá están los videos referenciales de estos fundamentos de las máquinas eléctricas, transformadores de funcionamiento y su característica, clase de máquina de corriente continua, generadores de corriente continua. Ahí le dejo varios enlaces que les voy a pasar a un documento Word para que ustedes los observen y complementen sus conocimientos. Y es bueno que ustedes vean estos videos porque es bastante material de apoyo. Igualmente yo, como hice en las
antiguos módulos, actividad sumativa 1, en la actividad sumativa 2, les voy a dejar el, el material de apoyo, estas diapositivas también. También quería recalcar, cuando envíe la actividad sumativa 3, tengan en cuenta el tiempo de entrega, porque eso difiere en la ponderación de la nota, siempre esto lo repito. Igual lo digo en la parte de cuando doy la parte de la actividad, cómo la van a realizar, les doy algunos lineamientos. Ustedes pueden, repito, buscar más información de cómo hacer la actividad, que mientras esté en el margen de lo que estoy pidiendo, pues es bueno que ustedes también investiguen un poco más y yo pueda después tomar eso en consideración a la manera de evaluar. También ten pendiente del mensaje que yo envío a veces por el foro, porque allí les indico que ya he subido notas, que ya hay una información importante y cualquier duda, como digo siempre, tengan en cuenta en el chat de la plataforma, pues allí estaré contestando en la plataforma y me despido entonces ya. También este es el último encuentro en este trimestre. Tengan en cuenta que antes de la semana de terminar el trimestre, pues ustedes tienen una semana de retroinformación, eso está en el plan de evaluación. Allí está la fecha, en el día que empieza a ser semana de retroinformación, ustedes pueden recuperar una de las tres notas, no las tres, sino una de las tres. Y bueno, el tiempo ahí veremos cuando me hagan saber cuál es la que van a recuperar después que tengan la nota de este último encuentro. Bueno, me despido de nuevamente. Nos veremos en otra ocasión. Hasta luego.